Buenas tardes. A continuación pasaremos a realizar un ejercicio de FORI para la materia cálculo 4. El enunciado del ejercicio nos dice que si f de x, f de 1 de x, f de 2 de x son impares y además g de x y f de x es igual, es más f de x, debemos comprobar que f de x es impar. Entonces debemos revisar de acuerdo a 2. Para que sea impar, debemos cumplir que f menos x va a ser igual a menos f de x. Es por ello que si f de x va a ser igual a f1 menos x más f2 menos x, esto va a ser igual ya que ambos son impares. Por lo tanto, ya sabemos que f1 y f2 son impares. F de x es impar. Es por ello que nosotros debemos cumplir que f1 va a ser igual a menos x, esto va a ser igual a f de 1 de x más y f de 2 de x van a ser igual a f2 de x. Por lo tanto, f de x menos x va a ser igual a menos f de 1 sobre x menos f2 de x. Por lo tanto, a partir de ello, vamos a factorizar los signos y nos quedaría la fracción, sería menos f de 1 por x más f de 2 de x, cerramos corchete, esto va a ser igual a menos f de x. De tal forma que sabemos que la función f de x es impar, de tal modo que f de x más f2 de x también son funciones impares. Es por ello que tenemos que tener muy en cuenta cada paso que realizamos en este ejercicio para completarlo. Sin más nada que se despide Alvimar Vargas, esperando explicarle un nuevo ejercicio. Hasta luego.